buenos días amigos, nuestra señal llega hasta ustedes como en cada jornada para brindarles una actualización de la situación epidemiológica que enfrenta nuestro país y también el mundo ante el impacto de la COVID-19. Realmente durante las últimas horas ha quedado demostrado que el gobierno cubano reitera su posición de mantener las medidas aplicadas en el país contra la COVID-19 y no bajar la guardia ante la epidemia, aún con la tendencia a la disminución en la cantidad de confirmados por día que hemos visto a partir del análisis de las cifras de cada jornada. Miren, las máximas autoridades del país insisten en que hay que seguir persuadiendo a la población para que no se genere un estado de exceso de confianza y se continúen aplicando cada una de las medidas. Así lo ha dejado claro el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, también el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Y también se ha alertado sobre la necesidad de extremar los cuidados, sobre todo ahora con las lluvias que hemos visto. Ayer veíamos las imágenes en Santi Espíritus, en Villa Clara, en Cienfuegos, para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti y que no se complique la situación epidemiológica en la nación. De eso ha alertado en varias ocasiones el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Otros elementos prioritarios son la producción de alimentos y también la batalla contra los especuladores y los incrementos de precios, que son aspectos que reiteradamente se plantean por parte de la población porque perjudica su bienestar. En el orden epidemiológico, en los últimos días se ha consolidado la tendencia a la caída en el número de casos confirmados y eso, por supuesto, que lo agradece todo nuestro pueblo. Me dicen que en este minuto ya tenemos contacto directo con el Centro de Prensa Internacional. Allí se encuentra el doctor Francisco Durán García y también recibe la señal mi colega Héctor Amec Velázquez. Muy buenos días a ambos. Adelante. Buenos días, Agdiel, y todos los que nos siguen. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a Abdiel, que nos acompaña en el día de hoy, y a todas las personas que nos siguen todas las mañanas. Bueno, nosotros hoy comenzamos nuevamente sin fallecidos, cosa que realmente nos agrada, nos da satisfacción a todos los que participamos en esta actividad, que no son solo los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, los técnicos, sino la población que ayuda a cumplir las medidas y sobre todo que acude rápidamente cuando tiene algún síntoma o alguna sospecha a los servicios de salud. Porque siempre insistimos que en la evolución de los pacientes, además de los factores que pueden participar, edad, enfermedades concomitantes en una persona, pues también es la atención inmediata desde los primeros momentos de la infección y comienzo de la enfermedad. En nuestros hospitales se mantienen ingresados 434 pacientes, 2 en vigilancia, 262 sospechosos y confirmados 170. En la atención primaria de salud se vigilan 1.823 personas. En el día de ayer, para detectar la presencia del SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, se estudiaron 1.492 muestras. En el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical, 599, en el del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba, 278, en el de La Habana, 277, en el del Hospital Hermanos Amejeiras, 214, y en el del Centro Provincial de Villa Clara, 124. Como resultado del estudio de estas 1.492 muestras, 16 resultaron positivas a la COVID-19, el 1,0,7%. Yo me detengo un momento porque por varias vías
incluyendo los comentarios de Cuba Debate, que los leo para saber las inquietudes que quedan en la población después de la conferencia, pues está que el número de muestras han ido bajando y que esto es preocupante, que tal vez la disminución de los casos es como consecuencia de que se estudian menos personas. Nosotros lo que podemos esclarecer es que las muestras se toman en dependencia de los grupos de riesgo que existen, excepto los estudios de seroprevalencia, estudios poblacionales que se hagan, que se coge, como también hemos explicado, población que no tiene ninguna, no está identificada como de grupo de riesgo. Entonces, han disminuido en los últimos días, hoy lamentablemente no podemos decirlo así, han disminuido el número de personas que se han confirmado. Esto conlleva a que han disminuido el número de contactos que se estudian, no porque la encuesta epidemiológica no se busque el mayor detalle o que la población no aporte todos los contactos, sino porque realmente son menos los casos. Esa es la razón de tal vez que no estemos llegando a 1.900 o a 2.000 muestras como llegamos en un momento determinado. No obstante, no estamos confiados, no estamos conformes y siempre tratamos de buscar el mayor número de personas. Hay incluso cuando diagnosticamos a la enfermera que llegó de México, que dio un número de contactos que como se publica la población los ve. La población decía, bueno, y si esa enfermera venía en un avión, del avión se montó en una ambulancia, de la ambulancia se fue, ¿por qué da esos contactos? Bueno, porque tal vez muchos son personas que venían con ellas en el avión y que indiscutiblemente se mantienen como contactos. Dicho esto, podemos decir que ya en el acumulado de muestras estudiadas en nuestro país suman 97.003 muestras realizadas y 1.963 personas han sido positivas a la COVID-19 en Cuba, el 2,0%, el 2%. Los 16 nuevos casos, todos son cubanos, es lo que ha estado pasando desde hace más de 10 días. De ellos, 15 son contactos de casos confirmados, el 93,7%, y así se acumulan 1.719 personas, el 89,4% de las personas que se han diagnosticado en Cuba han sido contactos de casos confirmados. Grupo de mucho riesgo, por lo que todos se ingresan, se estudian y se vigilan además. En uno de los 16 ayer no se ha podido precisar la fuente de infección, aunque se busca, se trata de precisar, y ya en Cuba se acumulan de todos los casos de la epidemia, de los 1.963, 71 en los cuales no se ha podido precisar la fuente de infección. Mantenemos los 132 personas que tienen como fuente de la infección el exterior de nuestro país, o sea, en el extranjero. El sexo femenino está predominando en los últimos 2 o 3 días, de los 16, 11, y ya se acumulan en la epidemia 967 personas del sexo femenino, el 49,3% que se han diagnosticado con la enfermedad. 5 del sexo masculino de ayer y se acumulan 996, el 50,7%. Siempre hemos hablado el mayor número de casos en el sexo masculino y en otra conferencia vamos a dar una información busca la explicación de por qué el sexo masculino tiene más casos y por qué el sexo masculino a veces tiende a tener más complicaciones. De todas formas, por lo que está pasando en Cuba, casi nos estamos equiparando ambos sexos. El 87,5% de los casos positivos, o sea 14 de 16,
fueron asintomáticos. El otro grupo de riesgo de mucha importancia. Y de esta forma ya se acumula 992 personas, el 50,5% de los diagnosticados en nuestro país con la COVID-19, que en el momento del diagnóstico están totalmente asintomáticos. Los grupos de edad más afectados, el de 40 a 59 años con 7 casos, el 43,7%, y el de 20 a 39 con 5 casos, el 31,2%. Ayer se diagnosticó un niño de 4 años de aquí de La Habana, contacto de caso positivo, y un joven de 18 años de La Habana también, en el cual no se ha podido precisar la fuente de infección. De esta forma, en Cuba se acumulan 197 niños diagnosticados con la COVID, de los cuales 178 ya se han dado de alta y, como siempre reiteramos, todo con una evolución favorable, sin complicación. Por provincia, pues, como también ha pasado en los últimos días, de los 16, 13 son de La Habana, el 81,3%, y 3 son de la provincia de Matanzas, el 18,7%. En el caso de La Habana, 6 son de Arroyo Naranjo, 4 de Centro Habana, 2 de 10 de octubre y 1 de Habana del Este. Y en el caso de Matanzas, los 3 son del municipio Matanzas. Eso hace que en los últimos 15 días, en Cuba, la tasa de incidencia de casos con COVID-19 por 100.000 habitantes sea de 1,6, al haberse diagnosticado 180 personas con esta enfermedad en los últimos 15 días. La Habana, Matanzas con la mayor tasa, 8,5, le sigue La Habana con 5, y de ahí está Ciego de Ávila con 0,9, Villa Clara con 0,6, Las Tunas con 0,2, Pinar del Río 0,2, Camagüey 0,1, Granma 0,1, pero estas últimas 4 provincias que yo he mencionado, o sea, Camagüey, Las Tunas, Pinar del Río y Granma, estamos hablando de un caso confirmado en los últimos 15 días. Y, como también hemos dicho en los últimos días, Santi Espíritu, Artemisa, Mayabeque, Holguín, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba hace más de 15 días que no diagnostican casos de la COVID-19. No son provincias en las cuales se ha bajado la guardia, no son provincias en las cuales se ha disminuido el número de acciones de vigilancia y de restricción. Yo pudiera decir que incluso algunas la han incrementado todavía más, y que creo que es lo que debemos de hacer en todo el territorio nacional para que cuando ya realmente cerremos completo en todos los territorios, en todas las provincias, en todos los municipios. De los 1.963 pacientes que hasta el día de ayer a las 12 de la noche se habían diagnosticado en Cuba, se mantienen ingresados 170 pacientes. Esto es lo que le llaman los casos activos. Ingresados, ya diagnosticados con la COVID-19. Y de ellos, el 97,6%, indicador favorable, tienen una evolución clínica estable, lo cual habla mucho del tratamiento, del seguimiento, incluso de las acciones de prevención que se hacen con anterioridad, con diferentes medicamentos, con inyecciones y demás, con medicina homeopática, que permiten esta evolución, que además, por lo que uno ve por los resultados del mundo, no es igual en todos los países. Lamentamos las 82 personas que han fallecido en nuestro país como consecuencia de esta enfermedad o con esta enfermedad,
y eso hace que la letalidad de Cuba sea de 4,17%. Ahí, haciendo la relación con la situación de las Américas, en la cual la letalidad es de un 5,84%, pues Cuba se mantiene en el lugar número 15 con esta tasa de 4,17. Y de los 35 países de la región de las Américas, 13 tienen una tasa de letalidad por encima de 5,84, o sea, una tasa elevada. Ahí, de manera significativa, México con una tasa de 10,78, Ecuador con una tasa de 8,46, Canadá 7,59, Brasil 6,24 y Estados Unidos de Norteamérica 5,95. En la región de las Américas también hay cifras elevadas. Antigua y Barbuda con una letalidad de un 12% y San Vicente e Islas Granadinas 11,11%. Claro, son países en los cuales el número de casos confirmados son más bien pequeños. Se han recuperado los 2 evacuados, siempre los mencionamos, y en el día de ayer se dieron 5 altas nada más. Este no es muy favorable porque tuvimos 16 casos confirmados y 5 altas, que hasta ahora habíamos tenido un balance positivo, más altas que casos confirmados. Esto es producto también del tiempo de evolución de los casos y que realmente ya vamos a empezar a tener menos altas porque también hemos tenido menos casos confirmados en las últimas semanas. No obstante, lo importante no es solo, o sea, las altas son en correspondencia con el periodo de 14 días que tienen que estar ingresados, pero en lo que sí podemos incidir es en el número de confirmados diariamente. Ese indicador sí podemos bajarlo, ese indicador sí podemos disminuirlo. Ahí la televisión anoche transmitió o hizo un comentario, el Grupo Temporal de La Habana, de la situación que, un brote que hemos tenido, un evento que hemos tenido en la tienda La Época, en lo cual indiscutiblemente quiere decir que el virus está circulando y que de todas formas no siempre nos protegemos como debemos protegernos para que estas cosas no ocurran en nuestro país. Se reportaron 1.700, de esta forma, con las 5 altas de ayer, ya se acumulan 1.709 personas de los 1.963 diagnosticados, el 87,1%, que ya se han recuperado, que ya están de alta. Hoy, por segundo día, no informamos ningún caso crítico, no tenemos caso crítico y tenemos un caso grave menos. Son 4 graves en el día de hoy. Estos 4 pacientes graves, 3 son del Hospital Salvador Allende de La Habana, o 3 están ingresados en este hospital y 1 está ingresado en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy. Por la evolución favorable que tuvo, un paciente que está ingresado en el Hospital Mario Muñoz Monroy de Matanzas, pasó al estado de cuidado, o sea, dejó de estar grave. El mundo, como también ustedes lo siguen por los diferentes medios de información de nuestro país, se mantienen los 185 países con casos confirmados de COVID-19. Esto hace que se acumulen un total de 5.371.660 casos confirmados. O sea, en el día de ayer se confirmaron en el mundo 98.088 casos con la COVID-19. Y lo que es peor, fallecieron 3.092 personas
para un acumulado de 344.814 fallecidos. Esto da al mundo una letalidad de 6,42. Acuérdense que habíamos dicho que la de la región de las Américas era 5,84. En el mundo es un poco superior. Muy específicamente en la región de las Américas, no sé, yo tenía interés en que pusieran un mapa que ilustra esta situación del mundo. No sé si es que ahí está. Esto refleja en colores, ¿no?, la situación internacional en relación con el reporte de casos hasta, como digo yo, las 12 de la noche del 25 de mayo. Y ahí ustedes pueden ver que el color negro es el que tiene un mayor número de casos confirmados. Le sigue el rojo, ese medio oscuro, el otro rojo, y de ahí ya van bajando de acuerdo a la intensidad. Tal vez los que menos tienen son los que están en color amarillo. Y ahí ustedes vean lo llamativo en el mundo, el país más afectado, entre los países más afectados, es Estados Unidos, que ya acumula 1.643.238 casos. Y en un solo día, en el día de ayer, fallecieron 633 personas. Le sigue en cuanto a número Brasil, con 363.211 casos, y en el día de ayer también muy alta, 653 fallecidos. Está Rusia con 344.481, 153 fallecidos ayer, una cifra inferior. Reino Unido con 259.556 confirmados y 400 fallecidos en el día de ayer. Son los países que encabezan esta relación de países más afectados y que, como ustedes pueden ver ahí, se corresponden con los colores más oscuros, como yo expliqué al inicio. En las Américas se notificaron, se acumulan ya 2.471.491 casos confirmados, 52.136 en el día de ayer, o sea, el 46,01% del total de casos reportados en el mundo. Y ayer fallecieron en la región de las Américas 1.767 personas, para un acumulado de 144.347 fallecidos por esta enfermedad durante la pandemia. Eso da una letalidad de 5,84%. Hasta aquí es la información que tenemos de lo que está aconteciendo en nuestro país, en el mundo, y Héctor, estamos a disposición de las preguntas que puedan haber hecho. Comenzamos entonces, doctor, las preguntas. La primera nos la formula la televisora local CNC-TV de Granma y dice lo siguiente: no se puede hacer el test de biología molecular PCR en tiempo real, por ejemplo, al tercer o cuarto día de aislamiento, y liberar al aislado si da negativo sin tener que llegar a 14 días. Igualmente, para personal médico en periodo post-guardia COVID-19, que también son contactos. A estos, con prioridad, por supuesto, si no hay capacidad nacional suficiente de análisis PCR en tiempo real. Mira, el estudio de PCR en tiempo real que se le hace a los contactos, a los casos sospechosos, a los trabajadores de la salud después que terminan su jornada de 15 días y algunos más, y entonces van a una cuarentena durante 14 días. Y se le hace también a otros grupos, ¿no? A los cuadros respiratorios graves, a los fallecidos, pero bueno, ya hablando no de fallecidos. Bueno, pues este estudio se puede hacer no al cuarto día,
ya con los últimos adelantos, los últimos descubrimientos se puede hacer desde el momento que comienzan los síntomas, porque se demostró que incluso 2 días antes de comenzar los síntomas ya había títulos de anticuerpos, ya es posible diagnosticar el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Ahora, siempre en todos estos grupos que son de riesgo se esperan 14 días en cuarentena, 14 días de vigilancia, porque también se ha planteado que durante ese periodo una persona que hoy está negativa puede hacerse positiva a la COVID-19 y por lo tanto estaríamos el estudio se lo puede hacer el primer día, en el caso de los contactos lo estamos haciendo al tercer, cuarto día, y entonces te doy el alta y a lo mejor te comienzan los síntomas en el día número 10 o te mantienes eliminando el virus durante esos días. Esa es la razón por la que en todos estos grupos de riesgo, independientemente de que el estudio a veces es negativo en el momento que se realiza, sin embargo se mantienen en vigilancia durante 14 días. Hoy por la mañana, y yo lo leí anoche en una información que nos resume en el equipo de científicos, de investigadores que están trabajando la epidemia, salió una noticia de un estudio que se hizo en Singapur, donde sugiere que los pacientes con coronavirus ya no son infecciosos, o sea, ya no transmiten la enfermedad una vez pasado 11 días de la misma. Hasta ahora se había dicho que que no se sabía muy bien, pero que hasta el día 14 era el momento más riesgoso para la transmisión de la enfermedad. Eso se hizo porque tomaron muestras después de los 11 días. A veces las muestras daban positivas, pero no se podía aislarse o cultivarse el virus después del día 11 de la enfermedad. Si esto es así, diríamos que el periodo de transmisibilidad, es el momento en que la persona es infectante, ya a partir del 11º día no habría riesgo, independientemente de que la prueba fuera positiva, porque como también yo he dicho, ellos plantean que tal vez se mantengan positivas porque mantienen un resto de los fragmentos del virus que no son capaces de provocar enfermedad. No obstante, reitero, es un estudio que fueron publicados el 23 de mayo por el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de este país y que se basa en el análisis que se hizo con 73 pacientes locales. O sea, es un estudio que hay que seguirlo para ver qué es lo que después que se haga en otros lugares, con un universo un poco mayor, más representativo, pero para que no quede duda, en nuestro país y creo que en el mundo se sigue vigilando a las personas durante 14 días después de haber estado en contacto con un caso positivo o de haber comenzado los síntomas, independientemente del resultado del estudio que se le haga en un momento determinado. Incluso en nuestro país, también lo hemos explicado, el protocolo de Cuba, después que te haces negativo, te vas a tu casa y te mantenemos otros 14 días más en restricción en tu vivienda, sin recibir visitas, sin salir y observando a ver si hace para tener ya una seguridad que cuando se da el alta epidemiológica ya no hay riesgo ninguno de la enfermedad. Es lo que podemos decir en relación con esta pregunta, Héctor. Un usuario en redes sociales comenta lo siguiente: recientemente aparecieron 2 casos en lugares donde no había circulación del virus por más de 14 días, uno en Mantua y el otro en Manatí. ¿Esto se debe a un error en el estudio? ¿La prevalencia del virus va más allá de 14 días? ¿Estas personas se movieron fuera de sus municipios y provincias para contagiarse? Quizás pudiera explicarse un poco más sobre estos casos. Sí, estos son
Los casos que resultaron positivos como consecuencia del estudio de cero prevalencia, que ayer hablamos aquí de qué municipios están incluidos, el estudio de cero prevalencia que se viene realizando en nuestro país y que resalta la importancia de estos estudios para eso, para buscar personas que estén positivas, que tengan riesgo de la enfermedad, que tengan riesgo de transmitir la enfermedad en lugares aparentemente silentes, donde hasta ese momento no hemos encontrado a nadie. Eso nos ha dado 4 casos positivos, está el de Manatí, está el de Las Tunas, está el de La Habana, y anoche mismo en la videoconferencia que se hace con todas las provincias, el ministro precisaba con los directores, ¿no? En el caso de Pinar, la situación de Mantua, en el caso de Las Tunas, la situación de Manatí, y ellos explicaban que allí se había buscado, se habían estudiado los contactos y que no se habían encontrado nuevos casos, ni con síntomas, ni confirmados. Ahora, eso se sigue estudiando y indiscutiblemente está, primero el diagnóstico es el PCR en tiempo real, con una muestra tomada con las mejores condiciones. Por lo tanto, no es que digamos, no, el estudio no tuvo un error, no. Ese es el diagnóstico confirmatorio de Cuba y del mundo. Y segundo, se realizó con todos los cuidados habidos y por haber. Ahora, esas personas tienen que haberse puesto en contacto en algún momento con el virus, porque del aire no cae, en el virus y en algún contacto que tuvieron ellos. Que por eso la importancia, o sea, definitiva, la importancia de esto es que primero que encontramos, que es lo que se indica en todo el mundo, buscar. Y segundo, que se evidenció qué riesgo tenemos en cualquier lugar del país. Tenemos que seguir protegiendo. Yo creo que tú terminas ahí, Héctor. Terminamos así, doctor, la ronda de preguntas. Yo quería agregar, porque me lo han preguntado otras veces, en relación con el Prevengovir. El Prevengovir, esta gota homeopática, que es un medicamento homeopático, que en el mundo tiene un gran desarrollo. En ocasiones que uno ha estado en el exterior, yo estuve en misión en Angola, tú ves que existen las farmacias homeopáticas muy desarrolladas y se utiliza para muchos aspectos. Por lo tanto, algún que otro comentario de que no, de que eso no, eso sí, lo ha demostrado que su efectividad. Y el Prevengo que se distribuyó, se hizo de acuerdo a los grupos de riesgo. Hay personas que le ha quedado una cantidad después que acabaron el tratamiento. Lo precisamos bien y sí, lo puede seguir utilizando hasta tanto se acabe el frasco que tiene, ¿no? Y lo puede seguir utilizando a razón de 5 gotas una vez a la semana, hasta tanto le dure. Y que indiscutiblemente le va a dar una protección a esas personas. De esta forma terminamos, muy agradecido a la población que nos sigue y a todos ustedes que hacen posible que llegue la información todos los días con la mayor claridad posible. Gracias. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales por sus preguntas, usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Agdiel, volvemos contigo.